Mi amiga cayó en un abismo, y no sé cómo ayudarla. Siempre pensé que en la vida lo más difícil era lidiar con las traiciones comunes, esas que suceden entre amigos, pero lo que ocurrió con mi amiga Ana me hizo replantear todo. Ana era, en muchos aspectos, mi contraparte. Siempre sonriendo, siempre generosa, y aunque nuestras vidas eran diferentes, compartíamos un vínculo profundo que creía indestructible. Nunca imaginé que ese vínculo se vería amenazado de la manera en que lo estaba. Recuerdo la primera vez que Ana me habló de Javier, el chico que había conocido en la librería. Era un lugar que ambas adorábamos, lleno de historias y un refugio de nuestro ajetreado mundo. Ella lo describía como un alma gemela, alguien que la entendía de una forma que su esposo, Carlos, nunca lo haría. Me preocupó desde el principio. Sabía que Ana estaba en una situación complicada, estaba casada y tenía 2 pequeños niños a quienes amaba con todo su ser. La idea de que se involucrara con otra persona, aunque el matrimonio tuviera sus problemas, me pareció un camino peligroso. No obstante, cada vez que le expresaba mis inquietudes, ella se reía y aseguraba que todo estaba bajo control. Los días pasaron y, de alguna manera, Ana parecía más feliz, aunque quizás también más distante. La veía menos a menudo y las charlas que antes eran largas y profundas se convirtieron en breves mensajes. Pero yo quería creer que todo estaba bien, que estaba disfrutando de una nueva amistad inofensiva. Sin embargo, el tiempo demostró que eso no era del todo cierto. Un día, Ana me llamó. Su voz temblaba y su tono estaba cargado de incertidumbre. Me citó en un café cerca de la librería donde todo había comenzado. Cuando llegué, su expresión era grave, algo que nunca había visto en ella antes. Me contó que había ido a casa de Javier, que él la había invitado para discutir sobre un libro y que había sido una encerrona. Las palabras que siguieron fueron un torbellino que no sabía cómo procesar. Ana había sido drogada y luego atacada por Javier y sus amigos. Cada palabra me golpeaba como si me estuvieran dando puñetazos en el estómago. Sin poder contener las lágrimas, traté de abrazarla mientras ella continuaba relatando lo que había sucedido. Me sentí impotente y abrumado. La desesperación en sus ojos me partió el corazón. Tenía tantas preguntas, tanta rabia contenida. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue su siguiente declaración. Ana me dijo que no pensaba acudir a la policía. La razón era aún más desgarradora. No quería arriesgar su matrimonio ni romper la vida de sus hijos. Su elección, aunque racional desde su perspectiva, era profundamente preocupante. ¿Cómo podía dejar pasar algo así? La angustia me invadió. Sabía que el silencio no era la respuesta y que lo que había pasado no podía quedar impune. Pero también entendía que empujarla hacia la acción podría hacerle más daño que bien. Los días posteriores fueron un mar de confusión. Ana se convirtió en una sombra de sí misma. La mujer, llena de vida y pasión que solía ser, estaba siendo consumida por el miedo y la culpa. Me encontraba atrapada entre el deseo de ayudarla y la presión de su silencio. Traté de hablar con ella nuevamente, de convencerla de que el camino correcto sería ir a la policía, pero cada vez que planteaba la idea, ella se cerraba. Su renuencia era desesperante. La vi luchar con sus demonios internos, la culpa de haber engañado a su esposo y ahora la carga de lo que había sucedido. Su constante negativa arrastraba también mi conciencia. Mientras tanto, los días se convertían en semanas. Ana seguía allí, atrapada en su mundo oscuro y aislado. La última vez que hablamos, sentí que esta situación me superaba. Le pregunté si había considerado hablar con un profesional o buscar alguna manera de sanar lo que había ocurrido. Ella simplemente me miró, ojos llenos de lágrimas y angustia, y susurró que no quería hacer olas. Y ahí estaba yo, sintiéndome impotente, deseando poder hacer algo, pero sabiendo que al final la decisión era suya. A medida que los recuerdos del evento traumático se apoderaban de su vida, también sentí que me alejaba de ella. Me preocupaba no ser capaz de encontrar el equilibrio entre apoyarla y mantener mi propia salud mental. Me atormentaba pensar en lo que pudo haber sido. Ana merecía ser feliz, y lo que vivió había añadido una carga que no era justo que llevara sola. Sin embargo, me encontré atrapada en una espiral de rencores y frustraciones. Una división comenzó a crecer en mí entre lo que era mi deber como amiga y lo que sabía que era necesario para su bienestar. La presión de ser su confidente y la necesidad de protegerme a mí misma siendo testigo de su sufrimiento se volvió insostenible. Eran momentos oscuros para ambas, aquellos días interminables donde la tristeza parecía una constante y la búsqueda de soluciones, un tormento. Comencé a perder la esperanza de que pudiera recomponerse mientras se aferraba al silencio, y esa fue una carga que me arrancó pedazos de confianza en nuestra amistad. Hacerle preguntas sobre su bienestar se volvía incómodo y doloroso. Pasaba más tiempo en mis pensamientos al borde de arrojarme en mis propias frustraciones. No quería dejarla sola, pero ella había construido un muro que se interponía entre nosotros. Estaba atrapada en un ciclo doloroso que no sabía cómo romper. Todo lo que podía hacer era esperar y ver si, en algún momento, Ana encontraría la manera de salir de su tormento. Pero no tenía certeza de que eso fuera posible. Su vida estaba en suspenso y la mía se sentía igual de estática. Esto aún no termina.
Pasaron los días y cada amanecer se convirtió en un recordatorio de la lucha silenciosa que libraba Ana. Mi insomnio se alimentaba de la angustia que crecía dentro de mí, una ansiedad que me mantenía despierta mientras reflexionaba sobre las múltiples formas en que podía ayudarla sin romper su confianza. Las conversaciones cotidianas, aquellas que solían fluir tan naturalmente entre nosotras, habían sido reemplazadas por silencios incómodos y miradas evasivas. Me sentía como un pez atrapado en un frasco, luchando por encontrar una salida en un entorno cada vez más limitado. Mi mente estaba repleta de estrategias. Algunos días imaginaba hablar con Carlos, el esposo de Ana, en un acto de desesperación, pero sabía que eso no solo traería aún más dolor, sino que podría destruir la estructura familiar que ella intentaba proteger. Me atormentaba pensar que mi deseo de hacer lo correcto, o lo que creía que era correcto, podría costarle aún más. Las semanas habían pasado y con cada nuevo amanecer, un conflicto interno me consumía más. La tristeza se había convertido en una cómplice silenciosa mientras observaba a Ana ceder a la oscuridad, llantos silenciosos a medianoche y la tristeza en sus ojos cuando pensaba que nadie la veía. Decidí tomar una ruta diferente. Intenté contactarla más genuinamente, ofreciendo momentos de distracción, de risas o simplemente un descanso de su tormento interno. La invité a salir, a pasear, a almorzar, cualquier cosa que pudiera sacarla temporalmente del túnel que la absorbía. En esas citas también me dio pequeños destellos de su vida, risas fugaces que parecían también ser risas de alivio. Era como si, por breves periodos, pudiese recordar lo que era sentirse libre, lo que era reír sin el peso de su trauma. Sin embargo, esa libertad era fugaz. En cuanto regresábamos a la seguridad de nuestros hogares, las sombras volvían a abrazarla y a mí me dejaban con la sensación de haber fallado nuevamente. Una tarde, después de un almuerzo que dio lugar a algunas sonrisas genuinas, decidí arriesgarme un poco más. Ana y yo estábamos sentadas en un parque, el sol cálido iluminaba su bello rostro, y mientras algunas risas infantiles resonaban a nuestro alrededor, tomé su mano y le dije: «Ana, sé que estás luchando. No tienes que pelear sola. Estoy aquí y me gustaría que abrieras tu corazón». En ese momento su expresión cambió. Podía notar cómo su respiración se detuvo y las lágrimas asomaron nuevamente en sus ojos. Quería quitarme el dolor que se dibujaba en su rostro, quería la Ana espontánea de antes. La reducida por la angustia ya no era la amiga que conocía. Ella soltó un suspiro profundo y en ese momento, lo supe, las cosas no se resolverían simplemente porque lo quería. Recorrí el espacio entre nosotras con un mensaje callado, ofrecí mi compasión y comprensión, pero sentía que estaba cruzando una línea delicada. Con cada palabra que pronuncié era consciente de que la empujaba a una decisión monumental. Pude ver en su mirada que la balanza se movía, lo podía sentir. Sin embargo, no era suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y esperanza. Ana empezaba a abrirse por momentos, pero siempre terminaba retractándose, como si un monstruo invisible la mantuviera atrapada en un abrazo helado, incapaz de liberarse. Hablamos sobre los libros que amábamos, los mundos que creábamos en nuestras mentes, reprimimos el peligro que representaba su abismo, como un eco en la distancia cada vez más intensa. En una de nuestras conversaciones sentí que en medio de una de sus risas su rostro se ensombrecía de repente. Al mirarla vi en sus ojos la angustiosa pregunta que la atormentaba, y si nunca pudiera recuperarse. Mi corazón se rompía al escuchar la pena que no se atrevía a verbalizar, y finalmente le pregunté si había contemplado la posibilidad de que su vida podría ser diferente, que todavía había tiempo para cambiar su historia. Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de furia. «No entiendo por qué no puedes aceptar que esto ya es lo que soy. No soy una víctima, nunca lo he sido. No tengo derecho a cambiar esto y espero que el tiempo lo sane». Sus palabras fueron como una bofetada, chisporroteando en el aire, y de repente su rabia me atravesó como un rayo. Y ahí estaba, en la tormenta de su dolor, sin saber si tenía el valor para seguir luchando por ella, si mi amor alcanzaría para romper las cadenas que ella misma se había impuesto. La sentí alejarse nuevamente, llevando con ella una parte de mi propia luz. Las noches se hicieron más largas y el silencio más pesado. Comencé a buscar respuestas en libros que trataban sobre trauma, buscar en la biografía de sobrevivientes y en la lucha de almas perdidas que, en su camino, encontraban la luz. Me di cuenta de que mi búsqueda no era solo por ella, sino por mí misma. Necesitaba entender por qué podría hacer algo más allá del amor y la compasión. Mi mente se llenó de listas, de tareas, de pequeños recuerdos que justifiquen mi presencia en su vida. Sin embargo, cada vez que la llamaba, la distancia crecía. Fue así como comprendí que estaba al borde de perder más que su amistad. El temor de perder también una parte de mí misma comenzó a asediar mi mente. Un día, tras todo este vaivén emocional, decidí buscar ayuda profesional. El terapeuta me ayudó a ver que no podía ser su salvadora. Pude darme cuenta de que debía respetar la decisión de Ana, pero, paradójicamente, en mi intento de cuidarla, también estaba descuidándome. No podía ser una terapeuta para quien no había solicitado ayuda, y en mi viaje para cuidar su dolor, había olvidado el mío. Escuchar esto de alguien que no pertenecía a nuestro círculo me dio la claridad que anhelaba. Tal vez era hora de cambiar el enfoque, de replantear mis deseos de ser su voz y ser su apoyo en silencio. Decidí, entonces, que la mejor forma de mostrar mi amor por Ana sería permitiéndole encontrar su propio camino.
Sin embargo, justo cuando comenzaba a estructurar este nuevo enfoque de amistad, un simple mensaje, cambió la dirección de mi vida por completo. Ana había decidido hablarme. El mensaje era breve, casi críptico. Necesito verte. No sé qué hacer. Mi corazón se detuvo un instante y, ante el torrente de emociones, sentí que las palabras que había esperado al fin rebasaban el silencio. Pero, ¿sería este el momento que había deseado o abriría una herida más profunda? No tenía manera de saberlo. Pero en mi interior sabía que aún nos quedaba batalla por librar. El mensaje había llegado como un rayo en medio de la tormenta. Apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo que tanto impacto podía aplastarme. Ana necesitaba verme. No sabía si eso era una señal de esperanza o de un hundimiento más profundo. Sin pensarlo dos veces, respondí con un breve «estoy aquí» y enseguida la llamé. Su voz temblaba al otro lado. «Quiero dejar de sentirme así», me dijo. Era un grito sordo, un llamado desesperado al que solo podía responder con mi presencia. El día de nuestra cita me preparé como si fuera a enfrentar un examen crucial. Me vestí con una blusa que solía hacerla sonreír y traté de plantarme una sonrisa, pero el nudo en mi estómago se negaba a ceder. Ana llegó al parque que habíamos visitado previamente, su rostro marcaba las huellas de noches sin dormir, sus ojos mostraban profundas sombras. Pero había algo diferente, un destello de determinación escondido entre sus lágrimas, como si hubiera decidido batallar en la oscuridad de su propia mente. Nos sentamos en un banco, y por un momento el silencio que se había instalado entre nosotras se sintió menos amenazador. Pude ver que la respiración se le hacía más tranquila mientras comenzamos a hablar de cosas cotidianas. Hicimos un pequeño recorrido nostálgico sobre los libros que leíamos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que había algo debajo de su superficie. Te necesito, de verdad. Aprendí que tengo miedo de perderlo todo, incluso el suelo bajo mis pies, dijo, rompiendo el estado cómodo de nuestra charla. Las palabras se desbordaron, y al escuchar su voz quiebro, supe que llevaba el peso de su batalla en cada sílaba. Aquí, en este parque que había sido testigo de tantas risas, le pedí que compartiera cómo se sentía realmente. La mirada que tenía se tornó grave. Javier me hizo sentir que no valgo nada, que no tengo opciones, que debo cargar con esto sola. Nunca debía haber sido tan ingenua. Cada frase dolía como un puñetazo, y entonces esa impotencia que había sentido evaluó en mí el deseo de hacer justicia por ella, de sacarla de su infierno. Ana, esto no es tu culpa. Lo que viviste no define tu valor, y no tienes que cargar con este dolor por tu cuenta, le dije con la firmeza que encontré en mi interior. Observé cómo tragaba las palabras, dándole forma a una reflexión que no estaba dispuesta a escuchar. No puedo ir a la policía. Solo lo pienso y me aterra. ¿Qué pasaría entonces? Carlos, mis hijos, mi vida, prosiguió entre lágrimas. Y en ese momento, su miedo me hizo comprender que no era solo su lucha la que la atormentaba, era el miedo a perder todo lo que había construido. Luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse en mi rostro, ofrecí un abrazo. Ella se me lanzó como si le ofreciera un salvavidas. Pasó un gran momento mientras lloraba, liberándose de las cadenas invisibles, y mi corazón se quebraba al escuchar su dolor. Quiero que me ayudes, pero no sé cómo. Siento que hay un monstruo dentro de mí que me grita para quedarme callada en este pozo oscuro, admitió, y yo supe que había llegado el punto de quiebre. A veces el reconocimiento de nuestra propia fragilidad es donde intentamos encontrar la fuerza. Ana, el primer paso es hablar. Busquemos ayuda profesional nuevamente, juntos. Quizá no sea fácil, y no te prometo que ese camino traerá facilidad, pero sería un paso que podrías dar para ti misma, por tus hijos, la insté suavemente. Ella me miró, los destellos de esperanza titilaban una vez más, parpadeando entre la niebla. Pero había algo más en su expresión. ¿Y si no puedo? ¿Y si me pierdo más? Sentía la profundidad de su temor, un monstruo insidioso que había logrado enredar su voz en la confusión. Lo que viviste no debe ser un sello de tu vida, pero si quieres rendirte, eso es natural. Solo no te hundas, yo aquí estaré para ti, respondí, con fuerzas que no estaba segura de poseer. Era una promesa y un deseo de que pudiera ver la luz. Ana sintió lentamente, lo vi. Su camino sería arduo, pero había comenzado a vislumbrar una apertura. Con cada pequeño paso, también yo lograba encontrar algo de claridad en medio de esta tormenta. Ajusté mi postura y antes de despedirnos le dije, recuerda, no importa cuánto tiempo pase, no estás sola en esto. La batalla es tanto mía como tuya. La vi sonreír tenuemente y un pequeño rayo de esperanza se coló entre sus labios, brillando por un instante en un mundo sombrío. Quizá, por fin, ambos habíamos comenzado a encontrar nuestro camino. Con el sol poniendo, me di cuenta de que antes de salir del parque había una chispa en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Mientras me alejaba, supe que esto era solo el principio. Sabía que tendríamos que enfrentarnos a más sombras en el futuro, pero quizás habíamos encontrado la fuerza para lidiar con ellas juntas. Y esa idea, esa pequeña chispa de esperanza, era lo que necesitaba, lo que Ana necesitaba. La vida nos tenía preparadas muchas lecciones.
un abrigo de amor y lucha por delante, y de ahora en adelante estaré a su lado acompañándonos en la tormenta y en la calma. Porque al final, lo que emergía de todo esto no era solo el deseo de sanación, sino la revelación de nuestra propia fortaleza. Así, hoy escribo no solo por Ana, sino por todos aquellos que se sienten atrapados en sus propias oscuridades. La vida es una lucha constante, pero vale la pena no rendirse. Te invito a seguir nuestra historia, a compartir tu propia experiencia, danos lidia y comenta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tenías que luchar por lo que realmente valía la pena? Tu voz es importante.